al Señor, el propósito era de que no se cumpliese lo que estaba escrito en la Escritura. El propósito es que de los obstáculos, de las oposiciones del enemigo, es que el propósito de Dios no se logre y no se lleve a cabo. Pero nunca ha podido Satanás parar el propósito de Dios. Por eso nunca va a poder, amados hermanos, cuando Dios tiene un propósito en nuestra vida, el diablo no va a poder parar ese propósito divino. Porque es un propósito de Dios. Y el que tiene el control del propósito divino es el Señor. Así que vemos en la vida, en la historia de la vida de Jesús en la tierra, empezamos a ver desde el principio los obstáculos. Empezamos a ver las controversias, empezamos a ver las oposiciones, empezamos a ver todas aquellas cosas que le pasó al Señor. Cuando el Señor llegó al templo y vio que estaban haciendo del templo una cueva, como dice la Biblia, cueva de ladrones. Ahí podemos exponer una parte de lo que responde a esta situación que estamos llevando. Gloria sea a Dios. De lo que responde a las oposiciones, a las cosas, a las controversias, a las situaciones del diario vivir. Que siempre había alguien obstaculizando el camino del Señor. Aleluya. Como aquí a nosotros, ¿verdad? Siempre va a haber algo que va a estar haciéndolos un estorbo para caminar. Muchas veces aún ha sido aún familiares nuestros que se han opuesto. Han habido, ¿verdad? Gloria sea al Señor, amistades nuestras que se han opuesto. Ha habido cuantas cosas que se nos han puesto al frente y nos han dicho cosas negativas para que con nosotros desmayemos, para que nosotros perezcamos. Bendito sea el Señor. Pero el propósito de Dios nunca se va a parar, siempre y cuando usted y yo empecemos y los levantemos y no le tomemos en cuenta y no estemos pensando, amados hermanos, que venga lo que venga, yo voy a levantarme, yo voy a seguir. Porque ese es el ejemplo que Jesús nos dejó. El ejemplo que el Señor nos dejó es que Él oía todo lo que le decían, pero no recibía todo lo que le decían. Y siempre nosotros vamos a estar oyendo cosas, gloria sea al Señor, cosas negativas, cosas que nos van a querer sacar del camino, que nos van a decir, no, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? Bendito sea el Señor. Nosotros tenemos que tener una firmeza, amados hermanos, de que estamos seguros a dónde vamos y qué es lo que queremos en el camino del Señor. Cuando Jesús llega al templo, gloria sea al Señor, se le presentaron los escribas y los fariseos y le dijeron al Señor, ¿con qué autoridad tú haces esto? ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Estaba, ¿verdad?, azotando a los cambistas que estaban vendiendo en el templo. Y Jesús les hizo una pregunta también a ellos y les dijo, si ustedes me contestan, yo les voy a contestar lo que ustedes me preguntan. Gloria sea al Señor. Allí estaban, ¿verdad?, confrontando a Jesús. Estaban oponiéndose que por qué estaba haciendo aquello en el templo. ¿Por qué Jesús estaba, ¿verdad?, golpeando a los cambistas? ¿Por qué estaba echando a los cambistas del templo? ¿Por qué Jesús estaba, ¿verdad?, enojado en el templo haciendo aquellas cosas? Aquellos hombres se levantaron y empezaron a decirle, pero dinos por qué haces esto. ¿Quién te ha dado autoridad? ¿Por qué tú haces lo que estás haciendo? Jesús les dice claramente, sí, si ustedes me contestan la pregunta que yo les voy a hacer, yo les voy a contestar. Gloria sea al Señor. Y Jesús les dijo, ¿verdad?, gloria sea a Dios, que si quién era Juan el Bautista, que si Juan el Bautista era enviado de Dios o no. Entonces ellos no hallaban qué decir, y según la palabra, ellos en secretamente empezaron a decirse entre ellos mismos, si decimos esto, va a decir esto, y si decimos lo otro, pues vamos a tener este problema. Sabían el problema, ¿verdad?, que les podía venir, porque si decían que había venido de Dios, dijo, nos va a decir que por qué no le creímos a Juan el Bautista. Gloria sea a Dios. Y si decimos que no era de Dios, ¿verdad?, eso es acerca del bautismo de Juan. Gloria sea a Dios. Y si decimos que no era de Dios, esta gente nos va a apedrear, esta gente nos va a matar aquí. Entonces, se encontraban entre la espada y la pared y no pudieron contestar la pregunta. Pero la controversia estaba allí, la oposición estaba allí.
Bendito sea Dios. Pero Jesús siguió caminando. Jesús les dijo: como ustedes no me han contestado, yo tampoco les voy a contestar. Y yo voy a caminar en el camino que yo he sido llamado, porque Jesús tenía un camino. Bendito sea el Señor. Jesús ya había sido, ya se le había dado la instrucción cómo es que iba a seguir aquel camino, qué es lo que iba a hacer. Y todo se iba cumpliendo al pie de la letra. De la misma manera, usted y yo tenemos ese llamado de caminar en el Evangelio hasta que logremos llegar a la meta final. Amén. Gloria a Dios. Y no va a haber obstáculo que nos detenga, si es el propósito de Dios. Quizás nos detengamos y nos paremos un momento, quizás nos debilitemos, quizás nos desmayemos en algún momento, pero el propósito de Dios con nuestra vida se va a tener que cumplir. Amén. Pero también tenemos que tener algo en presente, que la batalla que tenemos nosotros, como dice la Biblia, no es con, ¿verdad? No es con carne ni sangre, sino que es con fuerzas malignas que están gobernando en esta tierra. Gloria sea al Señor. Entonces nosotros tenemos que tener en claro que la batalla no es contra el hermano, no es con ningún ser humano. Bendito sea el Señor. La batalla es contra fuentes malignas que dominan en el mundo. Aleluya. Gloria sea al Señor. Entonces, amados hermanos,